Muy buenas tardes a toda la comunidad de Escuela Agartha. Bienvenidos una vez más a este espacio llamado Secretos de Agartha. Hoy vamos a estar, hablando con nuestro querido invitado especial, cachamánico, Ernesto Cacho, quien es investigador, lector psiconauta y bueno, va a estar comentándonos. Hola Vane, hola Carlos, bienvenidos. Va a estar hoy comentándonos nuestro querido cachamánico cómo es el tema de la... Nos va a introducir a todas estas antiguas civilizaciones ancestrales, como la maya, como la egipcia. Nos va a contar un poco porque, verdad, ha tenido bastante tiempo investigando sobre este tema y, bueno, va a estar compartiendo con nosotros hoy todo ese conocimiento adquirido, ¿no? Recomiendo que lo sigan. Su Instagram es cachamánico. Bueno, ahí tiene bastante información sobre los libros. Hola, Cachi, ya llegó nuestro querido invitado especial. Estaba presentándote. Bueno, síganlo, Cachamánico. Ahí tiene bastante buena información sobre todos los libros que lee, que investiga. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre introducción a las civilizaciones antiguas. Te llamo, Ernest. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Hola Dani, hola, ¿Cómo andas? bien, bien, ¿y tú? ¿Se escucha bien? Todo bien. Sí, ¿tú me escuchas bien? ¿Se Sí, escucha bien, me escucho chicos? bien. Sí, yo sí. Mira, de verdad, demasiado feliz y agradecido que estés acá una vez más con nosotros por aceptar participar acá en la escuela, con toda la comunidad de la Escuela de Agartha. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Para mí esto es como un sueño, literal es como dar una conferencia hasta Argentina. Sí, sí, de verdad que no. Es muy grato tenerte acá y bueno, le estaba comentando a la comunidad de que bueno, eras un investigador, que bueno, también un gran lector, que tienes mucho tiempo bueno investigando, leyendo y que tienes bastante conocimiento con respecto a esto, las civilizaciones antiguas. ¿Qué tipo de civilizaciones te sabes más o has investigado más? Pues mira, creo que cuando uno empieza a investigar sobre todo esto, te das cuenta de que en la gran mayoría de las culturas, en la gran mayoría de las civilizaciones, hay historias y patrones que se repiten. Yo le llamo a eso patrones de la verdad eterna, porque pareciera que fueron mensajes o conocimientos que se heredaron de alguna otra cultura, porque al parecer muchas otras civilizaciones las comparten. Entonces, el misterio es realmente descubrir de dónde sacaron ellas esa información que es recurrente en toda la historia universal. Entonces, ese es el gran misterio. Por eso se atribuye que existe una civilización antes que las que conocemos actualmente. Sí, sí, es verdad que parece mentira, pero hay muchas, casi todas las culturas se interconectan, o sea, muchas o mitologías o seres mitológicos se encuentran en muchísimas culturas y de verdad que pareciera que viniesen de una misma rama, de una misma raíz. Ese es el misterio. Y mira, cómo quisiera yo comenzar a dar la charla, es que esto gira en torno a tres preguntas. Yo le llamo las preguntas trascendentales porque son las que te hacen pensar un poco más y son las de quién soy, de dónde vengo y a dónde vamos. Y alguna vez lo platiqué en el podcast, pero esas tres preguntas, las respuestas a esas tres preguntas definen toda por lo menos el sentido que le damos a la experiencia que estamos viviendo. Y ya le hemos dado respuesta a esas tres preguntas, consciente o inconscientemente. La gran mayoría ya contestó la pregunta de quiénes somos y de dónde venimos inconscientemente, porque nos tragamos el dogma de la escuela, la famosa teoría de Darwin, que es justamente una teoría, no es una ley. Entonces, si nosotros no hemos contestado esas tres preguntas de manera consciente, ya dimos un muy mal primer paso, porque nos estamos tragando un dogma sin atrevernos a cuestionarlo. Entonces, cuando empiezas a investigar y a querer responder por lo menos esas primeras dos preguntas de forma consciente, pues sí te llevas una gran respuesta y una gran sorpresa. Porque, a ver, pues ya está, científicamente hay muchas incoherencias, incongruencias en la teoría de Darwin, ¿sabes?
científicamente no tiene sentido, sobre todo con la parte del ojo, y es por eso que hay una famosa película que yo recomiendo mucho, que se llama Eye Origins, en español se llama Orígenes, ¿ya la pudiste ver? Es muy conocida. No, no lo he visto. Es sobre un científico que está queriendo demostrar que justamente la teoría de evolución es correcta, pero se da cuenta que no es posible encontrarle un origen primario a la evolución del ojo. Y bueno, por ahí va la historia y se lleva unas grandes sorpresas con el tema de la reencarnación. No te la voy a spoilear, pero para que la cheques, pero vale mucho la pena. Es nueva la Ahora, película. no relativamente nueva, nada más que no es muy famosa, quién sabe por qué, ¿verdad? Pero es de esas películas. ¿Sabes cómo? A ti también te gusta mucho la de Chico Javier, ¿te acuerdas el nombre? Sí. Nuestro Eh, hogar. ándale, por ahí va el tema, entonces les va a llamar la atención. La voy a Ahora, buscar. En qué plataforma está? no está en Netflix, la tienes que encontrar seguramente en Cuevana, una página similar, Vale. pero les va a llamar la atención. Ahora, cuando tú quieres empezar a investigar el tema de las civilizaciones ancestrales, tienes que, o por lo menos tiene que pasar por tu cabeza, cuáles fueron las primeras civilizaciones de las que tenemos registro en la humanidad, ¿no? La primera, y sobre todo a la que enseñan en la escuela, es la de Mesopotamia, o la de Sumeria. Sin embargo, no nos enseñan toda la historia que hay alrededor de Sumeria, porque si nosotros viajáramos al pasado y le pudiéramos preguntar a un sumerio cómo fue que se creó el ser humano, nos darían una respuesta que seguramente nos haría pensar demasiado. Ellos tienen una tablilla que se llama el Enuma Elish. En esa tablilla ellos muestran y explican cómo fue la creación del ser humano. Ahora, lo interesante en las culturas ancestrales es que siempre le atribuyen un gran peso a las deidades. Tienen muchos dioses y eran panteístas normalmente. Ellos dicen que bajaron seres del cielo a compartir conocimiento. Y sobre todo dicen que esos mismos seres que bajaron del cielo fueron los que los crearon. Los famosos Anunnaki, ¿no? Que esos son Les llaman los sumerios. exactamente, les llaman Anunnakis en la cultura sumeria. En la Biblia aparecen como los Nephilim. Entonces es bien curioso cómo ya empiezan a ver ciertos patrones. Y esto a lo mejor le va a hacer mucho ruido a las personas que profesan la religión católica, pero lo único que va a demostrar, si los enoja, es que no han leído la Biblia. Porque en la misma Biblia están mostrando el tema de los Nephilim, que son los Anunnakis en Sumeria. Ahora, todo esto gira también en torno a un famoso diluvio, ¿verdad? Es un famoso cataclismo universal. Aparece tanto en Grecia como en Sumeria, creo que también los mayas. Sí, Entonces, los indios de mi país también tienen un cuento del gran diluvio. Sí, casi todas las culturas lo tienen. es correcto, incluso los incas, en está Machu Picchu, también cuentan esta historia del diluvio. Entonces, ahí es donde ya te empiezas a hacer las preguntas importantes. ¿Por qué todas estas civilizaciones que no se conocieron entre sí comparten la misma historia, la misma mitología? No tiene, Convergen en varios puntos, sí. no tiene sentido que lo sepan. Ahora, esto da dos posibilidades, y es que, pues, de pura casualidad sepan lo mismo, o de que en serio haya una civilización atrás que les haya heredado esa información a todos. Una matriz. Ándale, es la primera civilización, una civilización madre, que es la que les puede heredar estos conocimientos. Aquí ponen que el diluvio fue el final de la Atlántida. Pues mira, realmente registros científicos no hay sobre la Atlántida, sin embargo hay muchos registros históricos que la mencionan. Al que más peso le dan es a la historia de Platón. Platón, uno de los filósofos más sabios de toda la historia, muestra la historia de la Atlántida. Y él dice que se la platica a alguien que se llama Solon. Y Solon dice que se la platica un sacerdote de Egipto. Entonces es aquí donde ya empiezan a ver como que cosas que podemos empezar a investigar. Ahora todo se remonta, los grandes científicos dicen que todo se remonta hace 12.500 años, porque es evidente que hay un cataclismo que hace que una civilización se pierda. Y por mucho tiempo no tuvimos como que las pruebas que nos acercaran a demostrar que esto era correcto.
Hay un científico del cual yo me baso mucho, que se llama Graham Hancock. Es también un historiador y es un investigador muy cabrón. Y él es como que uno de los que lleva la bandera sobre el tema de civilizaciones ancestrales. Y llega la noticia de que en Groenlandia hay un cráter que justamente dicen que pudo haber sido un impacto de hace 12.500 años. Entonces, es aquí donde ya empiezan a ver otra vez partes de información que nos llevan a unir la historia, como si fueran rompecabezas. Ahora es evidente que hubo un cataclismo, porque en todas las culturas lo platican. Lo que no sabemos es qué lo causó. Algunos dicen que fue el meteorito, otra teoría es de que los rayos del sol empezaron a ser cada vez más fuertes, causó inundaciones, etc. Teorías hay bastantes. Sin embargo, lo importante es que son patrones que se repiten en todas las culturas. Esa es la verdadera locura. Ahora, la parte loca es que te dicen que la historia de la civilización humana comienza hace en el 3000 antes de Cristo, ¿no? Es a donde remontan que empieza Egipto, la primera dinastía de Egipto, porque esa es la que quiero mostrar ahorita, la de Egipto. Pero hay un científico, no me acuerdo si es biólogo, creo que sí es biólogo, que se llama Robert Scotch. Él descubrió que la esfinge que está en Egipto tiene erosión por agua. No tiene sentido porque no llueve hace un chingo en Egipto. Pues no tiene sentido que la esfinge tenga erosión de agua. Esto lo que demuestra es que la esfinge está ahí desde hace mucho tiempo, en donde ese tiempo caía agua. Y cuando Antes empiezas a de los egipcios incluso. Ajá, entonces cuando empiezas a investigar cuáles fueron esas fechas en las que posiblemente pudo haber habido mucha lluvia que causara la erosión, es hace 12.500 años. Es una fecha que se va repitiendo en muchas partes de la historia, 12.500 años. Entonces, eso nos lleva a decir que la esfinge está ahí desde hace mucho más tiempo del que nos dice la historia tradicional. La esfinge probablemente tiene más de 12.500 años puesta ahí y nos han dicho que tiene 3.000. O sea, ¿sí se dan cuenta la diferencia que hay entre 3.000 y 12.500 años? Sí, igual te digo que pasa igual con las Stonehenge allá en Inglaterra, o sea, que Ándale, es pan celta, o sea, se dice que la cultura nórdica y céltica estuvo más o menos en esas fechas, 3.000 años antes de Cristo, pero resulta que se ha comprobado científicamente que ellos llegaron cuando hubo todo ese éxodo de lo que es la parte del centro de Europa hacia las Islas Británicas, ya estaban estas piedras, ya estaban puestas, o sea, entonces, ¿quién las hizo? es No fueron correcto. los celtas. Y esta es la verdadera locura, porque, a ver, hace 12.500 años, si nos vamos a la historia, estamos en la etapa del Paleolítico. En el Paleolítico existían los cazadores, güey. O sea, la tecnología más grande eran piedras puntiagudas y fuego. Y nos quieren decir que esa gente ya construía estas cosas. No tiene sentido. Ahora, otro descubrimiento que vino a mover al mundo histórico, o por lo menos a la historia tradicional que se cuenta en las escuelas, es el descubrimiento de Gobekli Tepe. Ujú. Gobekli Tepe no es un lugar que se promocione mucho en redes sociales, o por lo menos yo nunca lo encontré en libros de la escuela o de la universidad, pero es como un recinto en el que también practicaban ceremonias y que está datado por lo menos igual en una fecha de 10.000 antes de Cristo. Hay unos que se atreven a decir que tiene más de 11.000 años antes de Cristo. Entonces, como cazadores que tenían como máxima tecnología el fuego podían construir estos monumentos que son megalíticos, literalmente. Y sobre todo, esta es la locura, Dani, que están conectados a las estrellas. Sí, todos alineados, todo tiene que ver con solsticios, equinoccios, estrellas, Re- Orión. Resulta que los cazadores no solo sabían construir, sino que también tenían vastos conocimientos astronómicos, ¿no? Es aquí donde ya la historia no tiene sentido, No pero, encaja. pero la historia ahí está, lo demuestra. Ahora, alguien que platica mucho sobre esto es Robert Bauval. Él descubrió la relación que existe entre la posición de las pirámides de Egipto con la constelación de Orión. Sí, o sea, a lo mejor hay muchas personas que no lo han investigado a profundidad,
pero son tres pirámides, las principales que están en Egipto, que arman el cinturón de Orión cuando tú lo ves desde arriba. Entonces, aquí hay una cosa bien loca, porque a Orión ellos le atribuían, a Osiris le atribuían que venía de Orión. O sea, los mismos faraones parecieran que fueran como extraterrestres que posaron como dioses, ¿sabes? Está bien loco. Ahora, no solo es la pirámide de Egipto que está orientada a Orión, también las pirámides de Teotihuacán demuestran esa relación orientadas a la constelación. Entonces, aquí hay un culto a Orión y tampoco se sabe por qué. Lo único que podemos decir es que le atribuían mucho, mucho poder, mucho peso y era muy importante para ellos, porque de allá decían que venían sus dioses. Sí, igual las Stonehenge, que está como orientado a todo lo que es Saturno, al planeta Saturno. Es interesante porque cómo sabían ellos, o sea, y al parecer, yo lo vi en un programa de Gaia que está bien buenísimo, no sé si conoces esa plataforma, Sí, que hablaban de que justamente toda la arquitectura, las Stonehenge, se parecía a nivel de geometría a la parte, como decir, el polo norte de ese planeta, de Saturno. Entonces, ¿cómo sí, lo van a saber? Que es eh, idéntico. es una locura. Mira, ahorita mencionan algo bien importante, Adrián, y es que dice que se le conoce a la Esfinge como la biblioteca más grande, porque hay una teoría acerca de que abajo de la Esfinge hay una biblioteca, porque así hay unas fotos en donde podemos ver que arriba de la cabeza de la Esfinge hay hoyos que están tapados, o sea que antes no estaban tapados y se podía entrar por ahí. Hay muchas otras puertas que se ven en las partes de los brazos de la Esfinge, que pareciera que es como una invitación a que entres a la Esfinge y descubras lo que hay adentro. Y hay un escritor que es famoso en el mundo del esoterismo que se llama Edgar Cayce, que le decían el profeta durmiente, era un canalizador. Y él en sus canalizaciones habló sobre la biblioteca que existe abajo de la Esfinge de Egipto. Entonces, también hay patrones de información que demuestran que la Esfinge protege algo. La Esfinge tiene un simbolismo y es literalmente el del guardián. Y tú nada más pones un guardián cuando hay algo que proteger. Entonces, es parte del misterio. Aquí me dijeron algo bien importante también, que ojalá la humanidad recupere toda esa sabiduría perdida y se desvelen los grandes misterios que meremos conocer. Yo diría que ya están revelados, ¿sabes? Que nada más es acceder a la información y es la información la que está censurada. Entonces, yo les quería compartir igual aquí una lista de los investigadores y científicos a los que yo he tenido acceso, porque seguramente es ahí donde también van a encontrar muchas respuestas. Porque mucha gente dice, es que no hay respuestas, cuando las respuestas sí están, pero lo que no sabemos es cómo encontrarlas o cómo acceder a ellas. Entonces yo tengo una lista, primero tengo lista de personas mundanas, o sea, literalmente de personas que investigan estos temas. Entre ellos está Robert Bauval, Robert Scott, John Anthony West, Graham Hancock y Javier Sierra. Ellos para mí son las personas como que líderes en estos temas. Entonces, si quieren seguir investigando sobre ello, esas son las personas a las que deben de acercarse tanto en libros como en internet o en conferencias. Ahora, hay dos formas de investigar y esto a mí me encanta. También lo menciono en el podcast. Podemos investigar hacia afuera, es decir, a través de los libros, de personas o de conferencias, o podemos investigar hacia adentro. Y esa es una revolución y es una locura, porque investigar hacia adentro es investigar como lo hacía, por ejemplo, Edgar Cayce, que es a través de canalizaciones. Por ahí pusieron lo de los viajes astrales. Mucha gente piensa que eso es un sueño, una idea, o Una son... imaginación. Es mentira, es que claro que es real, o sea, puedes empezar a investigar en otras dimensiones. De hecho, en la serie que tú mencionas de Gaia, hacen esas comparaciones entre personas que van a la Esfinge físicamente a explorarla y gente que puede ir a explorarla a través de los planos Del sutiles. astral, tal Así cual. es una locura. Y así es, Javier Sierra es un renombrado escritor, es correcto. Y de hecho él tiene un libro que se llama La pirámide inmortal, por ahí lo tengo,
y habla sobre su experiencia adentro de la pirámide. Pero bueno, ¿cómo pueden acercarse a la investigación interior o de planos más sutiles? Les voy a dar unos nombres para que también los empiecen a investigar porque es una locura. Entre ellos está Ramta, que lo había mencionado en el live anterior. Ramta es una canalización de un ente que dice haber vivido hace 35,000 años en un lugar que nosotros conocemos como Lemuria. Entonces tiene bastante libros, creo que son más de 50 libros que tiene publicado la canalización de Ramta. Entonces Ramta habla mucho sobre las civilizaciones ancestrales. Eh, hay otra canalización que se llama Crayon, no es tan conocida, pero también tiene una trilogía de libros muy importante. Crayon, investiguen, es una locura. También es un ente que habla sobre civilizaciones perdidas. Hay un libro muy importante que se llama El regreso de Inanna. ¿Ya tuviste la oportunidad de leer ese, Dani? Es una locura. Lo conozco, pero no lo he leído. Para las personas que quieran acceder a ese libro, ya no está disponible, está oficialmente descontinuado. Lo pueden encontrar a través de PDF en internet. De todas maneras, siéntanse en la libertad de mandarme un mensaje y se los puedo compartir por ahí en DM o por su correo. Pero ese libro es una canalización aparentemente de Inanna. E Inanna es un personaje que está completamente ligado a la cultura sumeria. Es una Y es, deidad, una diosa. literalmente es la diosa que nos crea. Eso cuenta la historia. Entonces sería como nuestra mamá galáctica, algo así. Yo los invito a que exploren el libro, lo lean y saquen sus propias conclusiones, pero es una absoluta locura. Y alguien que se me olvidó mencionar en el tema mundano es a Alex Collier, que realmente es una mezcla entre ambos tipos de investigación. Porque así como ya tuviste la oportunidad de charlar con Sixto Paz, que es un contactado, Alex Collier es un contactado de seres de Andrómeda. Entonces, él tiene también una conferencia en YouTube que dura así como 1 hora, 2 horas alrededor, donde él platica la historia de la humanidad contada a través de los andromedanos. Entonces, es una locura porque tú mencionas el tema de Saturno, y es algo que también mencionan en esa charla, pero es otra forma de acceder a información. Si uno confía en Sixto Passwords, no habría por qué dudar también de lo que cuenta Alex Collier. Entonces es también mi invitación a que los exploren, los investiguen, se empapen de ese conocimiento y saquen sus propias conclusiones. Quiero leer que Estaría pusieron, bueno. pusieron Acá algo que me... dijeron, JF Cámano, me alegra ver gente joven empezando a descubrir en estos tiempos estos temas tan importantes ocultos y no sé por qué censurados. Sigan adelante, hay mucho trabajo y mucho por difundir. Gracias. Fíjate, él menciona algo bien importante, dice que son temas censurados. Es completamente correcto, acertado, pero hay un porqué detrás. Y esto lo platica Robert Scott, que es quien descubre la erosión de agua de la esfinge. Él tiene una plática con Joe Rogan en uno de sus podcasts en YouTube. Y Joe Rogan le pregunta, oye, ¿por qué crees que esto no lo platican en las escuelas? ¿Por qué si esto tiene validez científica y tiene registro histórico, por qué no lo platican tal cual? Y Robert les da una respuesta que sí te deja reflexionando, porque te dice, si esto lo compartiéramos a nivel internacional, si esto se enseñara en las escuelas, literalmente habría que reescribir la historia. Habría que reescribir la historia en todos los niveles. Y es una Exactamente. locura, o sea, todos los libros de historia tendrían que quemarse y volverse a escribir, porque resulta que nosotros ya sabíamos construir monumentos megalíticos orientados a las constelaciones desde hace más de 12,500 años. Es una locura. Entonces, Sin embargo, Ernesto, yo he leído libros que son bastante históricos, que no sí, es que sea una historia loca, que nos estén mintiendo, incluso es historia que conocemos y sí, hablan de hace 10.000 años. O sea, de repente hay otras hipótesis, otras fuentes que nos dicen 3.000 años antes de Cristo y es lo que venden los medios. Pero hay mucha historia que yo sí digo que no hay que quemarla toda y reescribirla porque hay muchos historiadores que sí sí. hablan con la verdad y te están hablando a nivel histórico de todo lo que ha pasado, ¿sí? Sobre todo por Incluso, la validez que tienen como historiadores. incluso
hay antropólogos como Margaret Murray, la recomiendo, ella trabajó mucho con todo el tema de estas tribus indoeuropeas, los nórdicos, los celtas, los eslavos, y ella habla mucho de ciertas civilizaciones mucho más antiguas que ellos, que puede ser Lemuria, puede ser Atlántida, Hiperbórea, Sí, inclusive la misma Garta, que se menciona en muchos lados, y es una historiadora súper seria, o sea, no es que nos esté inventando o esté ocultando. Entonces, habría que también ver qué historiadores en verdad nos hablan la verdad. Por claro. ejemplo, en el Bhagavad Gita, la Biblia de la India, te habla de Rama, que es un dios de ellos, hace 10.000 años encarnó en la tierra. Y te lo dicen, hace 10.000 años. ¿Sabes? Entonces, Ahorita que mencionas lo de Rama, es justamente Ramta el que dice ser el dios a los que alaban los hindús. Entonces, ese libro te puede gustar mucho a ti también, el libro blanco de Ramta, lo voy a buscar. te puede gustar mucho. Pero sí, claramente existen muchos historiadores, investigadores tradicionales que han compartido información muy valiosa. Sin embargo, existen también muchos otros que han tratado de desmentir o de echarle mucha tierra a todos estos temas. Y quiero mencionar a alguien bien polémico porque creo que esto es necesario que se difunda. Creo que Sol también hace mucho ese trabajo de difusión con ese tema y es sobre Zecharia Sitchin. Sí, Él fue de los primeros aparentemente en traducir las tablillas sumerias, en donde explicaban justamente que seres extraterrestres vinieron a la Tierra, alteraron al mono y nos convirtieron a nosotros en sus esclavos, ¿sabes? Pero muchos dicen que esas traducciones están mal hechas y que no habría que creerle mucho a Zecharia Sitchin. Sin embargo, muchos siguen defendiendo a Zecharia Sitchin. Mi recomendación sería investiga autores que contradigan lo que diga Sitchin y saca los patrones y fin. Pero Lara Peinado es un gran ándale, antropólogo que en verdad habla muy serio, en verdad hay mucha gente sí, nueva a Zacarías, que en verdad lo están haciendo muy bien, paleógrafos, gente que en verdad está, bueno, arqueólogos y sí han dicho que la mayoría fue algo inventado, que ahí no sale que necesitaban oro, que ahí no sale lo de Nibiru, o que Nibiru es otra cosa realmente, otro planeta. así Bueno, es. habría que ver todas esas interpretaciones, ponerlas en una mesa y con mucho juicio poder ver quién realmente está hablando con la verdad, ¿no? Tocas un Ah, tema bien importante y es lo del sentido crítico, porque es lo mismo tragarte el dogma de Darwin o tragarte el dogma de la religión que tú quieras, que tragarte el dogma de Zecharia Sitchin. Entonces, exactamente, tienes que tener el sentido crítico de poner las cosas sobre la mesa y de alguna forma hasta empezar a utilizar la intuición, ¿sabes? Pero todo, yo invito a todo a cuestionarlo, o sea, sacar tal tus cual. propias conclusiones y escoger esas partes de la historia que te ayuden a ti a crear tu verdad, que te haga ser más feliz, etcétera. Pero Fíjate que ahorita hay mucho fake news también, hay muchas sí, teorías, muchas hipótesis que uno no sabe quién las dice o de dónde salieron. Es importante ser libres pensadores, estar siempre buscando, investigando, leyendo. Por eso amo demasiado a Sola Imsa y por eso siempre tratamos de difundir ese mensaje de que en verdad, párense un momento, no le crean a ciegamente a nadie, nada, sino busquen ustedes mismos, ¿no? El así es. pensamiento crítico. Aquí nuestro presidente, nuestra querida Vanessa, dice, qué opinas de que Nikola Tesla era de Venus? Fíjate que yo, de los primeros temas con los que empecé a investigar fue justamente con Nikola Tesla, porque a mí desde muy chiquito me gustó mucho abordar los temas desde la ciencia, porque pues, he sido educado para pensar de manera lógica y racional, pero cuando empiezas a descubrir a profundidad la historia esotérica de Tesla, te das cuenta de que Tesla contaba que él tenía contacto. Tesla decía que él contactaba extraterrestres, así, tal cual. No sabría realmente decirte si venía de Venus, no es información a la que yo he tenido acceso, pero sí te puedo decir que Nikola Tesla era un contactado y justamente Ramta también menciona el tema. Sí, Entonces, totalmente conectado. Yo también lo creo. lo que cuentan mucho es que a través del contacto se les otorga información que debe de ser útil para la humanidad. Entonces, son personas a las que se le han revelado
conocimientos que nos ayudan a evolucionar. Pero sí, Nikola Tesla es un caso. ¿Sabes qué otra cosa está relacionada justamente ahorita con el tema del contacto que lo quiero sacar a la luz? Acaba de salir otro monolito. ¿Ya ves que estuvieron de moda? Ujú, sí. El de Utah. Ahorita Ajá. salió uno justamente cerca de Gobekli Tepe. ¿En serio? O sea, Y sigue saliendo ese monolito desde hace unos meses para acá. mira, eso es un tema, punto y Es raro aparte, eso. Sí. ajá, pero lo desprestigiaron mucho. O sea, empezaron a decir que era de un artista y que era fake, hecho por el hombre. Ujú. Sé de fuente confiable que esa cosa sí es hecho por el hombre, pero no solo por el hombre. Es realmente como una unión entre seres humanos y seres no humanos. Pero es un tipo de contacto. Y lo que aparece en el monolito de Gobekli Tepe tiene jeroglíficos, tiene unas señas ahí grabadas. Y fíjate lo que dice, lo acaba de ver la noticia. Dice, miren al cielo, enfóquense en la luna, volteen a ver hacia arriba y miren a la luna. Algo así dice el mensaje. Qué Y, interesante. y justamente el tema de la luna es también un tema bien polémico en el ámbito esotérico y extraterrestre, porque muchos apuntan a que es un satélite, Artificial, por ahí ándale, dicen. artificial, es un satélite que no es natural. Entonces, unos se atreven a decir que es como una nave. Sí, así Alex he leído. Unos rusos, ¿no? En el 70, en los años 70 salieron con esa hipótesis, sí. David Icke y Alex Collier, el de los andromedanos, platican mucho sobre el tema de la nave, de la luna como una nave. Entonces, mi investigación va a ser, mi recomendación va a ser la misma, investiguenlo y saquen sus propias conclusiones, pero la información ahí está. Sí, sí. Bueno, yo fíjate que con lo de la luna, no sé, lo investigué, me llamó la atención por allá en el 2011 ¿Tú qué y no me dices? resuena, no me resuena ¿No? para nada. Para mí es un satélite natural, o sea, pero que dentro de la luna hayan cosas o que esté por ahí una base o algo, sí, sí puede, sí me resuena más, no sé, pudiese ser. A mí, yo pienso muy similar a ti, no me resuenan algunas cosas porque ya es una volada. Y la parte que me hace dudar es cómo, si fuera una nave, sigue teniendo todas estas características que regulan también a la Tierra con el tema de las mareas o los ciclos menstruales de las mujeres, etcétera. Ahí ya choca. Y de hecho Sí. mañana tengo un live con Ariana, que es astróloga, y es un tema que le quiero preguntar. Entonces, seguramente también se pone bueno porque Ariana es experta en el tema. A ver qué tal. No, sí, seguro. Bueno, mañana nos vemos ahí. ¿Lo vas a hacer en tu canal o en el canal de ella? En el de ella, pero pues cuando me mires conectado, únete para ver qué nos platica ella sobre este tema. Y aquí lo mencionas, Genial, genial. la Luna podría ser como observatorio de la Tierra. Esa es justamente la teoría que da David Icke, algunos rusos y Alex Collier. Yo a Alex Collier le tenía respeto porque lo vi desde muy pequeño y menciona todo este tema de contacto andromedano. Entonces, Mm, me chocan algunas cosas, pero es una teoría que está ahí, entonces no hay que Claro, quitarle. no hay que quitarle y que, bueno, estudiarla, pero siempre desde el juicio, ¿no? No Así es. creyendo en todo. Hay muchas, bueno, de hecho hay tantas hipótesis y teorías como quien dice, ¿no? Y te quería preguntar, ¿crees tú de que entonces nuestro origen es sumerio? Fíjate que, si no me equivoco, chicos, el carbono 14, creo que se llama Ujú. así, es esto que, bueno, que con esto tú puedes sacar lo antiguo de las cosas. Bueno, salió esta doble Tepe, creo que eso es en Turquía, si no me Sí, equivoco. Anatolia. Anatolia, exactamente, y que tiene mucho, mucho más años que los sumerios. Entonces, bueno, realmente fue nuestra primera civilización. ¿Qué opinas tú? ¿En verdad somos hijos todos de los sumerios, Anunnakis, No, o hay otras razas, otras civilizaciones? Fíjate que en la parte de todo el tema de Hermes Trismegisto nos cuentan de que cuando hablamos ya de contactos extraterrestres y hablamos de razas que nos crearon, no solamente figura la Anunnaki, sino que hay varias que sí, supuestamente estuvieron acá en la Tierra. sí. Pues mira, no me gusta decir que creo en algo, me gusta mejor decir que sé algo. Y lo que sé
es que sí somos una alteración genética modificada. ¿De quién? ¿Quién sabe? Pero no somos los primeros ni seremos los últimos. O sea, han habido muchas razas antes que las nuestras. Los mayas hablan de que somos la quinta humanidad. Entonces, justamente, no lo mencionamos, pero los mayas dicen que cuentan la creación del hombre y te dicen que tenían tres prototipos. Hablan como en simbolismo, ¿sabes? Es una forma de decir que habían alteraciones genéticas. Te decían que el primer prototipo fue con barro, pero que era muy débil. Luego que el segundo prototipo fue con madera y que el tercer prototipo fue del maíz. Por eso nosotros seríamos los hijos del maíz. Entonces hay mucha simbología en las historias del cosmogénesis que te hacen dudar, pero no me atrevería a decir que solamente los sumerios. O sea, a lo mejor los sumerios fueron los primeros en llegar aquí, pero hay muchas otras razas, ¿sabes? Esto es como Esa- una mezcla de muchas otras razas. Yo también creo eso. Incluso si hay muchos como, no sé si conoces a este mexicano, ¿cómo es que se llama él? ¿Quién, Bueno, quién? habla de todo este tema de los extraterrestres, de las razas extraterrestres. Sí me resonó muchísimo que no es solo una raza Anunnaki o reptiliana o como lo quieran llamar, sino que hay Sí. varias. Y Y hay fíjate, toda una confederación allá arriba, ¿no? Hay mucha gente allá arriba que no es solamente, porque por lo menos hay otros youtubers que hablan más que todo de, o investigadores que hablan a través de YouTube sobre, bueno, que nada más son reptiles o, bueno, nos gobiernan los reptiles y al parecer Gerardo Maros es su nombre. Él habla ok, de que hay varias, ¿no? sí. No solamente una. Fíjate que tú también mencionas algo bien importante y es que mencionaste el tema de las intraterrenas. Y hay Sí, muchas culturas que dicen que justamente cuando vino el diluvio, ellos lo que hicieron fue resguardarse adentro de la tierra. Entonces, posiblemente no solo somos una mezcla de razas extraterrestres, sino también una mezcla de razas intraterrestres. Es una locura empezar a investigar todo eso porque justamente las razas intraterrenas las menciona Blavatsky, las mencionan los Dalai Lamas, dicen que te son iba a decir. los, los Dalai Lamas son como los mediadores entre, ellos les llaman Shambhala. Sí, esa es la capital de Agartha. Ajá, De hecho, el Dalai Lama, incluso también un gurú de la India, de todo el linaje Vaishnava, de los Hare Krishnas, uh-huh, una vez le preguntaron, le dijeron, mira, ¿y qué opina usted de los seres galácticos, los seres extraterrestres? Y ese gurú dijo como que, bueno, sí, sí, sí es cierto, pero no hay que enfocarnos tanto en el exterior, sino en los que están debajo de la tierra. Así le dijo al, al, al que lo estaba entrevistando. Entonces, bueno, interesantísimo que toda esa línea hindú, tibetana, budista, esté súper conectada con lo que es Agartha, Shambhala, bueno, todo eso. sí. Por eso, por ejemplo, mi conclusión final es, algunos preguntan, ¿qué tiene, o cómo es de importante el mirar hacia atrás o el reinterpretar el pasado? Y es que cuando te das cuenta de que nos han malinformado y sobre todo desinformado con estos temas, a mí personalmente me surgió la voluntad de querer eh, investigar y buscarlo todo por mi cuenta. Porque en algún punto sí te voy a decir que me hice paranoico, de que dejé de querer creerle a los demás y quería comprobarlo por mí mismo, porque cuando descubres que te mintieron acerca de tu propio origen y de tu propia historia, a mí me nació esa voluntad de querer saber de dónde vengo, ¿sabes? Y están todas estas evidencias de que hay civilizaciones anteriores a la nuestra. Entonces, a mí me vuela la cabeza y me fascina hablar de ello. Sí. Acá Ventura también hablan de la ciudad intraterrena de Erx, sí, acá en Córdoba, en Argentina, al parecer hay una entrada a una ciudad llamada Erx. Pero incluso lo puedes llegar a ver, no sé, es como que están entre dimensiones. Se dice que tú estás allá en meditación y puedes llegar a ver la ciudad incluso afuera, en la superficie. Hay cosas bien locas porque, fíjate, en civilizaciones ancestrales es común encontrar piedras eh,
que tienen una puerta tallada, que no tienen manija. Y la conclusión que dan es de que son puertas que no se atraviesan con el cuerpo físico. Y esas puertas están tanto en Egipto como, ay, no recuerdo dónde más, pero eran en Latinoamérica. Y son Creo que en comunes. Ecuador, hay una en Ecuador también. Entonces es común encontrar también esas puertas que están talladas en las piedras. En Irlanda también las hay. Ujú. Entonces sí hay muchos misterios en torno a eso, pero por lo menos registro histórico de que han habido otras civilizaciones, eso es completamente real. O sea, eso está y se demuestra muy fácil. Está muy Y los, cabrón. los egipcios y los sumerios sí son totalmente distintos, ¿verdad? Yo siempre he tenido esa duda como que Mira, no comparten las mismas mitologías o sí pueden compartir algo como dijimos sí, hace un rato, pero yo que sí lo se que, diferencian. yo lo que, la suposición que tengo es que evidentemente nace en Sumeria. Hay un libro que se llama La historia nace en Sumeria. La civilización nace en Sumeria y se empieza como que a expandir, a migrar por todo lo que conocemos como Mesopotamia. Y Egipto, pues, está relativamente dentro de esa zona. Y sí, toda la cultura que está en Sumeria viaja primero a Babilonia y de Babilonia también se mueve a Egipto. Aquí es donde ya no hace mucho sentido, porque los egipcios tienen como dioses principales a Osiris y a Set, y sería el equivalente a lo que nosotros conocemos en la cultura sumeria como a Enki y Enlil. Entonces sí hay muchas similitudes en su mitología. Y algo que se nos olvidó mencionar bien cabrón de Egipto es que ellos tienen un listado de quiénes han sido los faraones, pero nada más se toma en cuenta el listado que comienza desde la primera dinastía. Resulta que hay un listado de todos los dioses que gobernaron antes de la primera dinastía y aparecen nombres como Horus Cocodrilo. Y cuando lo platican ya los investigadores te dicen que es mitología, que no se puede tomar como verdadera, pero son esos registros los que te dicen que aquí hubo gente o cosas o entes conviviendo entre nosotros. Y sí muestran que esos dioses son los que le enseñan luego a Horus a gobernar. Entonces, sí hay muchos registros sobre civilizaciones anteriores a la nuestra. Sí, como en Grecia los titanes o algo así, Ándale, ¿no? Que el equivalente a Zeus, Prometeo, que sería el equivalente al Quetzalcóatl, el de los mayas, es el que les sí, entrega el conocimiento, etcétera. tal cual. Adriana, hola Adrián, perdón, Adrián del Haya, hola Adrián. Aquí en Perú se dice que a lo largo de todo el país hay túneles bajo la tierra. Cerca de la ciudad donde vivo se habla mucho de estos túneles. Dicen que el libertador San Martín sabía de estas rutas. Yo no conozco mucho sobre las culturas que están en Perú, pero sí sé que también debajo de las pirámides de Egipto hay un sistema de túneles que se interconecta. Entonces, el tema de los túneles es recurrente en muchas culturas, pero específicamente sobre esas de Perú no me considero experto. Pero sí, sí, es parte Sí. de historia. De hecho, en el Amazonas venezolano y brasilero, los indios de allá, lo que son los pemones, ellos hablan de que hay túneles que conectan con el centro de la Tierra y con el reino de Agartha incluso. O sea, en verdad es muy en Ecuador también, en Perú, Argentina, toda Sudamérica realmente, creo que México también habla de eso, que hay como esos túneles por debajo de la Tierra y que por ahí se interconectaban, ¿no? Así es. O Pues se ya tienen, interconectan. así, pues ya tienen mucha información con la que pueden seguir escarbando y sacando más conocimientos. Y a mí personalmente me resuena mucho lo que comparte Graham Hancock. Entonces, ese es el que pueden encontrar también en YouTube. Tiene varios libros muy interesantes. Son libros muy grandes, pero pues es el reflejo de todo el esfuerzo que le ha dedicado a compartir esta información. Entonces, él es mi mejor recomendación. Oye, y sé que estás ahorita como comenzar un curso sobre este tema, introducción a Sí. las civilizaciones ancestrales. Cuéntanos un poco de eso. Fíjate que yo lo quiero armar en vivo, sobre todo con la intención de poder mostrar material gráfico, porque es interesante conocer estas perspectivas, a lo mejor escuchándolas, pero no es lo mismo
y nunca va a ser igual de emotivo que empezar a ver esos patrones a través de material gráfico. Cuando ves las relaciones que existen de las pirámides con las constelaciones de Orión, cuando ves la erosión que tiene la esfinge, cuando empiezas a ver visual, o sea, cuando empiezas a verlo de manera gráfica y tan explícita, es cuando no te queda ninguna duda de que existe aquí un gran misterio sobre una civilización madre o muchas civilizaciones madre. Entonces me interesa armar el curso, realmente quería enfocarme sobre todo en el tema, en este curso sobre Egipto, que es la que personalmente me fascina más, es la cultura que más me gusta, pero cualquier detalle lo voy a estar publicando ya en mi cuenta. Todavía no tengo la fecha definida, pero probablemente en mayo. Pero sí, No, buenísimo. está por verse. Qué buen plan de verdad. Acá dice nuestro creciente, es que cuando vas a los tepuis sientes una energía muy, muy fuerte. O sea, allá en Venezuela hay uno, no sé si los conocen, los grandes tepuis que hicieron una comiquita op del viejito en los globos. Bueno, Sí. eso es un lugar, bueno, es una de las tierras más antiguas del planeta. Allá los indios, nos dicen así como que por ejemplo, hay dos tepuis, Canaima y Roraima, ¿no? Entonces ellos como que le tienen mucho respeto a Canaima y a Roraima también, pero como que a Canaima sí no entran, ¿sabes? Y como que ellos dicen que ahí debajo de Canaima hay una ciudad. Es bastante interesante. Cuando vas al Amazonas te encuentras con mucha de su sabiduría antigua, ancestral también, y que también hablan de seres que habitan debajo de la tierra, sobre Sí, todo. Sus deidades son más que todo elementales, son como hadas, que esos otros seres que los tenemos en sí. todas las culturas, las hadas, los duendes, los gnomos, claro, de repente tienen otros nombres o de repente los veían de una manera distinta, En pero que Mérida son los conocemos como aluches. sí, o sea, los espíritus de la naturaleza, ¿no? Eso Sí. están todos, en todas las culturas, de la China hasta la América, y la Europa, la África. Es bastante interesante que todos compartimos eso. Y fíjate que así como mencionas que es recurrente el tema de los gnomos, de los duendes, es también recurrente la morfología que se le da a esas primeras deidades, que es el tema reptil, justamente. En los mayas lo tenemos como Kukulcán, que es la serpiente emplumada. En, en hindú, en la India, no recuerdo el nombre, creo que Nuwa, no me acuerdo cómo se llama la diosa, pero igual, con cola de serpiente. Entonces, a los sumerios, las primeras figuras de las cuales se tiene registro de su figura es con cara de reptiles. Entonces, por eso es también, Sí, tiene algo que ver por ahí. ajá, solo se atreve a decir que no son reptiles, sino que son anfibios, porque hay también historias que muestran que son peces que salieron del mar y los conocen como sabios. Entonces, esos siete sabios también son recurrentes en muchas mitologías. Es un Sí, tema sí. también de los siete sabios. Los siete ancianos también. Sí, Ándale. bueno, Sol habla también de que sí pueden que hayan reptiles, pero que también hay otra raza que más bien ayudó, no esclavizó. O sea, como que al parecer, según los estudios de Sol, estos reptiles Anunnakis que esclavizaron al humano y todo eso fue dado en esa zona geográfica, lo que es Sumeria, Okay. Babilonia, pero que en otros lados de África estuvieron otros seres que son más anfibios que reptiles y que más bien ayudaron al crecimiento evolutivo del hombre. Está interesante su investigación. Tiene mucho sentido. Fíjate, una cultura que a mí se me hace bien loca, que no mencionamos, es la Olmeca. Justamente acabo de ver hace poco una conferencia sobre la cultura Olmeca, y son estas cabezas grandes, ¿las has visto? Que tienen como que un casco, Ujú. son unas cabezotas. Nunca se ha encontrado el casco. Entonces nadie sabe qué es lo que traen puesto ahí arriba. Pero en la gran mayoría de las figuras traen puesto un casco, pero nunca se ha encontrado un casco en todas las excavaciones que se han hecho. Ahora, nosotros sabemos que le llamaban los olmecas porque así le decían los aztecas, pero no sabemos cómo realmente se llamaban, así le decían ellos. Es una cultura de América que también es muy misteriosa y también hace muchas investigaciones Graham Hancock sobre ello. Entonces hay muchos misterios en todas las México es muy culturas. mágico, ¿no? De verdad Sí, que es una tierra muy, muy mágica. así es, Dani. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo de verdad, bueno, a mí me ha encantado siempre, es como que estudiar un poco más la parte del paganismo nórdico y celta, siempre me llamó mucho la atención.
y también concuerdan con todas estas, o sea, hay muchas cosas que, menos la del dragón, fíjate. Fíjate que la del dragón, como que al parecer todas las culturas mesopotámicas o americanas o incluso asiáticas, como que venimos y son amigos. Estos seres, como que los nórdicos y los celtas, los eslavos, les tenían más bien miedo y les tenían como que no, no, no. E incluso con todas estas hipótesis conspirativas de que hablan de que hay razas arias que vienen de Arturus, puede ser de Procyon, que pueden ser que vengan también de las Pléyades, como que son otras razas no, que no tienen nada que ver con la reptil, pero que han sido víctimas de la reptil. Incluso son todas nórdicas, todas rubias. Entonces me Sí, parece bastante curioso de que en verdad estas civilizaciones de lo que fue los indoeuropeos no estén conectadas con el dragón, o sea, más bien les tenían miedo y el cuento del príncipe va a rescatar a la princesa, matar al dragón, todo este cuento, ¿no? sí, se convirtió en arquetipo, en simbolismo. Sí, Sí, es interesante ver que ahí, fíjate que no, pero hay otras cosas que sí se concuerdan, pues. De hecho, concuerdan con que sus dioses bajaron de los cielos también. O que vinieron de una isla del norte del mundo, puede ser la mítica Hiperbórea. Es bastante interesante. sí, ese es también uno de los mensajes finales con los que me gustaría dejarlos. Y es que todas estas grandes civilizaciones, lo primero que dicen es que ellos heredaron el conocimiento. Y cuando te dicen quiénes los heredaron, quiénes se los heredó, te dice que fueron sus dioses, o en palabras un poco más fáciles de entender, seres que bajaron del cielo, pero siempre le atribuyen sus grandes conocimientos o los conocimientos más importantes sobre medicina, sobre astronomía, sobre ingenierías, sobre estructuras, sistemas, se los atribuyen a dioses. Entonces, esa es la parte bien loca de la historia. Sí, tal cual. Otra cosa que también tenían los celtas es que vamos a decir, en su cosmogonía, en su historia, ellos dijeron que venían de los cielos, pero que después luego se fueron a la tierra, dentro de la tierra. Interesantísimo eso. Así Acá, es. bueno, nos saludan. Mariana, hola, saludos, soy fan. Hola Mariana, saludos. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, chicos, se nos acaba el tiempo por acá. La pueden hacer y bueno, con gusto se las respondemos. Ernesto también acá. De verdad que es interesante todo el tema de las civilizaciones ancestrales y cada vez se consiguen más y más cosas y más cosas. O sea, no termina, ¿no? Así es. Pareciera que no terminara, incluso con, bueno, la Atlántida. ¿Será que algún día la consiguen? No sé. Muchos dicen eso, que se puede volver infinito, mirar hacia atrás, porque no sabemos qué tan viejo es esto, ¿sabes? Entonces, es interesante encontrar esos patrones y a partir de ahí ver cómo los puedes integrar a la vida de ahorita y hacer algo para adelante. Pero sí, si te pones a ver hacia atrás, te puedes perder. Entonces, hay que agarrar lo importante y hacia adelante. Aquí Ivo dice que pidió más luminoso, sí, vale. Muchísimas gracias, ya se nos acabó el tiempo, hermanito. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, gracias a toda la comunidad, por estar acá. Y bueno, nada, vamos a tener este video tanto en YouTube como en el feed. Te lo puedo pasar, Ernesto, si lo quieres compartir. Gracias, Dani. Claro que sí. Y bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan una linda noche, tarde. Bueno, namaste. Gracias, Dani. Nos vemos. Bye, bye. Vale, chao.